Arrancamos la jornada y tenemos a Bitcoin que parece que está pegando un posible frenazo a esa tendencia alcista que había desarrollado desde prácticamente el 29 de marzo, hace ya más de 18 días. Para el que no conoce el canal, este es el análisis diario en el que vemos las mejores oportunidades tanto en el mercado cripto como en el mercado tradicional, los niveles importantes y los posibles escenarios para operar. La idea es simplificar el mercado y que veas que el trading, cuando tienes un plan, es mucho más fácil de lo que parece, centrándonos solo en lo importante: niveles, escenarios y posibles riesgos. En el calendario económico, en el día de hoy hemos tenido el PIB anual de China, que ha sido mejor de la previsión que se esperaba, también el mensual del Reino Unido, que también ha sido bastante positivo, y tenemos en 47 minutos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de abril y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en los Estados Unidos. Vamos a ver con qué resultado. Algunos de ellos pinta bastante mal. Vamos a ver si acaban afectando al mercado o no. Si analizamos la gráfica de Bitcoin, vamos a poder ver cómo esa tendencia alcista que veíamos marcada en la gráfica puede haber tenido ahí una ligera pausa. Vemos que los niveles coinciden también con la subida que tuvimos para mediados de marzo, donde el precio llegó a tocar los $76.000 antes de volver a esa zona de rango que tanto tiempo ha estado estructurando durante más de 2 meses. Vamos a ver si volvemos a esa dinámica. Nosotros, o yo por lo menos, llevo operando ya en short unos cuantos días esperando que el mercado vuelva a corregir. Vemos que en esta zona hemos tenido ese rechazo o por lo menos esa pausa del crecimiento del precio de Bitcoin. Si nos vamos a ver las liquidaciones en el precio de Bitcoin, vemos que tenemos unas liquidaciones acumuladas por debajo de la zona de los 73.500 y unas muy contundentes por encima de la zona de los 76.000 que se han ido, digamos, endureciendo o creando todavía con más potencia durante las últimas jornadas. Es verdad que también tenemos una zona muy candente por debajo de la zona de los $70.000 y es ahí donde el precio yo creo que va a ir a parar más pronto que tarde, pero todavía seguramente quede unos días para llegar allí. Quizás a lo largo de la semana veamos esa corrección en el mercado, porque ya todo el tema de Irán se ha dado por descontado. Esa subida ya ha sido totalmente realizada y seguramente ya no vaya a afectar de la misma manera, a no ser que los combates se vuelvan a reiniciar. En Ethereum, como en los últimos 2 meses, el panorama es muy parecido. Hemos tenido una pausa en la misma zona donde también llegamos a mediados de marzo. Vamos a ver si es un rechazo total o simplemente una ligera pausa en el crecimiento de Ethereum hasta poder llegar a nuevas zonas, quizás los $2.500, algo que bajo mi pronóstico personal no creo que vaya a suceder en un periodo corto. Vamos a ver también las liquidaciones, donde estamos empezando a acumular algunas por encima de los $2.420, aunque en Ethereum las más contundentes las tenemos en la parte baja, zona de los $2.160, y todavía más abajo por la zona de los $2.000 es donde tenemos la mayor zona liquidatoria en el activo de Ethereum. Si vamos a ver los activos que son interesantes de operar en el día de hoy, o que yo por lo menos voy a tener en mi punto de mira, son el caso, por ejemplo, de Rave. Después de la corrección brutal que ha tenido en el mercado, vemos que otra vez Rave vuelve a levantar cabeza cuando todo el mundo lo daba ya por muerto. Es un activo que si llegase a la zona que tengo marcada, los 17.56, volvería a estructurar operaciones en short. ¿Cómo lo haría? Con muchas entradas, cubriéndome casi o más o menos hasta la zona de los $22, esperando una corrección, porque sí, es un activo que hay que reconocerle su mérito. Ha llegado a estar en el top 25, prácticamente con un desenvolvimiento en las últimas semanas de más del 6.000% por momentos, y obviamente han cumplido con su objetivo. Un activo que llega a estar en el puesto 25, viniendo de estar en el puesto 500, ha dado el rendimiento mucho más que esperado por cualquier criptomoneda. Pero no creo que vaya a ser definitivo. Creo que Rave, por más que sea un activo que ha sorprendido al mercado, no tiene la autoridad real que tienen muchísimos proyectos que están por debajo de él en la tabla de clasificación de market cap, y eso le va a pasar factura a largo tiempo. Ahora mismo sí hay un FOMO, hay una especie de sensación de perder la oportunidad si no entras dentro de Rave, pero creo que es un activo que está infladísimo y que va a acabar siendo pinchado como un globo y va a acabar prácticamente en nada. Su precio, que yo considero que es oportuno para un activo como el de Rave, seguramente no supere los $3. Eso significa que es una corrección completamente brutal desde este mismo
punto. Vamos a ver más activos que quizás están en parte en una zona interesante. Es el caso, por ejemplo, de Link. Link ya sí que está ahora mismo en una zona clarísima de resistencia, donde el precio le cuesta rechazo la mayoría de las veces. Encima cumple con lo que hemos comentado en los anteriores días, que esté en la parte media de este gran rango, porque desde principio a fin tenemos un movimiento bastante amplio, ¿no? Por lo tanto, lo interesante de esto es empezar a trabajarlo en la parte media o incluso en la parte alta. Ahora mismo ya estamos cumpliendo con ese requisito. En el caso de ADA, ayer lo comentábamos, si tocaba esta zona podríamos entrar en short, porque esta zona ya se ha convertido en una resistencia para el precio de ADA y desde este punto hasta este punto ha acabado corrigiendo, como lo podemos ver en la gráfica. Así que estos serían mis activos de criptomonedas para revisar en el día de hoy. Nos vamos con los activos tradicionales y vamos a ver rápidamente las materias primas. Oro y plata subiendo con fuerza en el mercado de forma firme, tampoco demasiado rápido, pero muy firme y muy contundente. 4.840 el precio actual del oro, casi los $80 el precio de la plata. El petróleo que se ha establecido ya prácticamente en un precio bastante estable en la zona de los $95 sin muchísimo movimiento. Puede llegar hasta los 100, vuelve a corregir a los 93, pero muy estable en la zona de los $95. Si vamos a las acciones tokenizadas, para mí ahora mismo no estamos dentro de grandes oportunidades, tanto Meta como Tesla como Microsoft. Quizás están en zonas poco trabajables. Solamente Tesla creo que está en una zona de posible short ahora mismo, pero claro, llevan un impulso tan grande las acciones tokenizadas que ahora mismo no sé si es el punto óptimo para entrar. En el caso de Apple, vamos a ver cómo pronto vamos a llegar a esas zonas de resistencia que tenemos en la gráfica. En Nvidia las hemos destrozado, las hemos dejado atrás, estamos en los $197, por lo tanto tampoco es un activo en el que yo considero que podamos estar trabajando estos días. De hecho, llevo días y días sin operar las acciones tokenizadas porque no creo que estén en punto interesante para trabajar y yo tendría cuidado de trabajar este tipo de activos que están completamente impredecibles y están completamente sujetos a lo que Donald Trump saque por su boca un día tras otro. Nos vamos a ver también ganadores y perdedores del día, un día que ya tenemos más de 2.5 trillones de market cap, con el médico dicen los 54 en una zona completamente neutral y yendo poco a poco hacia esa codicia. Vamos a ver cómo tenemos como ganador a Edge, que está con un 24% de subida en el día de hoy, Rave, que vuelve a estar como segundo ganador del día, 20%, 4000% de subida en la última semana, por lo tanto, es un activo muy inflado. Lo espero en la zona de los 17.50, como he dicho, para empezar a trabajar operaciones en short. Chiliz, que también está subiendo un 13%, y Siren, que vuelve a recuperar los 80 centavos de dólar con un 12% de subida en la jornada de hoy. Vemos también como Just, Dexe, Zcash, perdedores del día. Just el más destacado y con mucha diferencia del top 100, 22% de caída, 4% para Dexe y 4% también para Zcash, que después de haber tocado los $390, poco a poco va corrigiendo otra vez hasta llegar a zonas donde era más habitual verlo en los últimos meses. Las liquidaciones en el día de hoy vuelven a un panorama mucho más tranquilo y más relajado de lo que teníamos jornadas anteriores. 222 millones de liquidaciones en el día, 148 en cortos, 74 millones en largo, la mayoría de ellos en Bitcoin y Ethereum, y Rave siendo el tercer activo otra jornada más con mayor liquidación del mercado, porque ha tenido mucho movimiento, corrigió hasta los $10 y ahora ha subido de los 10 a los 15, un 50% de crecimiento en el día, lo que hace que las liquidaciones en Rave, aunque sea la 25, la 28, la 30 por market cap, por volumen acabe siendo la tercera o la segunda o la primera por muchos momentos del día. La liquidación más grande ha sido en un par combinado con el SP500 en Hyperliquid por un valor de 3.40 millones, algo que tampoco es demasiado grande para lo que estamos acostumbrados, que podemos ver días que en un solo trade se ha perdido 10, 15 o 20 millones. Con esto tenemos ya claro cuál es el plan para hoy. Bitcoin y Ethereum, llevo dos operaciones en short, donde en Bitcoin voy perdiendo más de un 25% y en Ethereum prácticamente estoy ganando un 4 o 5% no muy destacado. Continuaré con las operaciones si suben haciendo algunas recompras, esperando que el mercado acabe cayendo, y en el precio de Rave es donde allí sí que vamos a tener la oportunidad de la jornada. Si llega a los 17.50, empezar a estructurar operaciones en short, como he comentado ya antes, cubriendo hasta la zona de los $22 con recompras, no menos. No voy a entrar solamente con una sola operación, sino dividir mis entradas, por grandes o pequeñas que sean, en 5, 6, 7 u 8 veces. Y sí, también en el precio del Link podríamos encontrar algún interés, pero yo en el día de hoy simplemente me voy a centrar en Bitcoin y Ethereum, operaciones que ya llevo abiertas, y en Rave en caso de que llegue a ese nivel que lo estoy esperando con ansias para poderlo trabajar en short una jornada
más. Y ya sabes que si te gusta este tipo de contenido, tanto los análisis diarios como también los directos todas las noches a las 11 de la noche, hora española, no te puedes ir de este vídeo sin dejar un like, un comentario y la suscripción para no perderte ninguno de ellos. Y que si quieres operar en un exchange con el 30% de descuento de comisiones de por vida, como es Bitmart, top 1 del mercado, sin K y C, donde puedes operar desde divisas, acciones tokenizadas y también criptomonedas en el mismo exchange, tienes el código de referidos con el que tener estos descuentos que te van a ahorrar mucho dinero en la descripción de este mismo vídeo.